Hola, ¿cómo están? Hoy le traigo otra nueva propuesta con respecto a nuestros videos y el tema que quiero abordar hoy es el criterio propio es un pecado para Dios. Nosotros habíamos visto en el video anterior lo que era el pecado. Entonces ahora vamos a ver un tipo de pecado, o sea, tener nuestro criterio propio, o sea, depender de nosotros mismos es un pecado para Dios. Nosotros solamente tenemos que depender de Él y seguirle a Él, hacerle caso a lo que Él nos dice. Amén. ¿Cuál es el pecado más serio? El no hacer caso a las palabras de Dios. ¿Ok? Lo que más le duele a Dios, el pecado más serio, es no seguir sus palabras, no hacerle caso aunque tengamos nosotros el camino, aunque sepamos lo que es verdad y no hagamos caso. Una vez que conocemos a Dios y tenemos su camino, debemos seguirlo y amarlo con todas nuestras fuerzas. Amén. Esto significa fracasar viviendo por su voluntad. O sea que si nosotros no hacemos caso al camino que nos dio, al camino que nosotros hemos conocido, entonces ¿qué hicimos? Fracasamos viviendo en su voluntad. Esto no es confiar en sus palabras. Dios dijo que esto es el pecado de vivir como los fariseos que rechazaron el mandamiento de Dios y pusieron más importancia en su lectura tradicional. Y Jesús considera a los fariseos como unos hipócritas. ¿Acaso el mundo en la actualidad no está haciendo lo mismo que los fariseos? Tenemos que ponernos y analizar este punto bien. Tenemos que despertar. Despiértense, no cometan el mismo error que los fariseos. No crucifiquen de nuevo a Jesús, a Cristo. Amén. ¿En qué Dios crees? ¿Realmente me respetas? Ostentas mi nombre, pero de veras me honras. La gente solo ve la apariencia exterior y no hace caso de las palabras de Dios. O sea, somos de juzgar el exterior, pero nunca nos vemos en la esencia, en lo de adentro que llevamos. Y no hacemos caso también a lo que nos dice Dios, porque Dios dice, no tenemos que mirar al exterior, sino creer en Él, lo que Él nos dice en su palabra. Esto es un pecado ante Él. El pecado más serio es no hacer caso a sus palabras. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es el pecado de todos los pecados. Amén. Nuestras debilidades son solo defectos, son transgresiones. Los errores y las culpas que cometemos por nuestra imperfección no son pecados fundamentales, sino defectos. Dios distingue entre pecado y defecto. Nosotros sabemos que un pecado más grande es no hacer caso a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Después tenemos lo que es defecto. Y defecto significa que son nuestros errores, nuestras debilidades que cometemos por falta de nuestra imperfección, por nuestra imperfección. Son nuestras debilidades, nuestros errores que cometemos por nuestra imperfección, porque somos humanos, somos carne. Amén. Dios distingue entre pecado y defecto. Acuérdense que no es lo mismo. Entonces, los que no hacen caso de sus palabras son pecadores, aunque ellos no tengan defecto. No pueden tener ninguna imperfección, ninguna debilidad, ninguna transgresión, pero no hacer caso a la palabra de Dios es pecado. Ellos son grandes pecadores ante Dios. Por eso Jesús reprendió a los fariseos, que en esa época eran esta población sin defecto, pero que no le hacía caso, entonces eran pecadores. Amén. También podría reprendernos a nosotros por pensar lo igual que los fariseos. En el Pentateuco de Génesis a Deuteronomio están los mandamientos que nos indican lo que debemos hacer y lo que no. Estas son las palabras de Dios, sus mandamientos. No podemos seguirlo al 100%. No somos capaces de cumplir todo, pero ante todo debemos reconocerlo como sus mandamientos. Es lo que Él nos dejó para que nosotros sepamos lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Para eso se hace la ley de Dios. Y representa en la Santa Biblia de Génesis a Deuteronomio, que es el Pentateuco. Se llama Pentateuco porque comprende 5 libros. Amén. Él nos dio desde el principio y debemos aceptarlo como tal. ¿Sí? Esa es nuestra guía para saber lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado y lo que no. Amén. Ahora tengo unos versículos bíblicos de referencia con respecto a lo que expliqué anterior y todo lo que voy a explicar.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan, capítulo 1, versículo 1. Después él dijo, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, capítulo 1, versículo 3. Él creó todo y él estableció la ley. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el Verbo era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Con respecto a esto vamos a ver lo que nos dice Dios Todopoderoso. Amén. Dios Todopoderoso dice, Dios se debe hacer una carne que posea los mismos atributos que el hombre con el fin de hacer su obra, para que su obra pudiera lograr mejores efectos. Dios debe hacerse carne para hacer su obra justamente porque el hombre es de la carne y es incapaz de vencer el pecado o de despojarse de la carne. Aunque la esencia y la identidad de Dios encarnado difieren grandemente de la esencia e identidad del hombre, con todo, su apariencia es idéntica a la del hombre. Tiene la apariencia de una persona normal y lleva la vida de una persona normal. Los que lo ven no pueden discernir, no pueden encontrar ninguna diferencia de una persona normal. Amén. ¿Cómo se manifiesta? Entonces, entre nosotros vimos lo que es la encarnación de Dios, porque decía el Verbo se hizo carne. Y después Dios Todopoderoso dice que se hizo una persona normal para poder obrar. Se encarnó. Amén. ¿Y cómo se manifiesta Dios ante nosotros? A través de la palabra. Él nos manifiesta y nos juzga y obra dentro de nosotros a través de la palabra. Amén. Se dice, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Hay alguna palabra de Dios que no es justa? Los fariseos dejaron a un lado los mandamientos de Dios. Ellos pusieron la tradición de los hombres por encima de los mandamientos. Las palabras de sus mayores tuvieron más importancia que las palabras de Dios. La situación era así cuando Jesús nació. Jesús se enfadó cuando la gente no hizo caso de las palabras de Dios. Amén. Lo mismo sucede hoy en la actualidad, cuando Dios Todopoderoso, nos hablan de Dios Todopoderoso hoy lo escuchamos, lo escuchan, lo ignoran, cuando se está volviendo a repetir la misma historia, ¿no creen? Ahí dijimos que no querían escuchar a Jesús porque querían hacer caso de las leyes, querían hacer caso de los mayores. Y ahora cuando Dios Todopoderoso nos habla, decidimos ignorarlo. Es tal cual la misma situación. Queremos seguir creyendo en lo anterior, en lo de antes, en lo antiguo. Y no queremos avanzar. Entonces, tenemos el riesgo de volver a cometer el mismo error. Amén. Con respecto a esto, Dios Todopoderoso dice, la esencia de su resistencia a Dios y su actitud de hostilidad hacia Él, hacia cómo sus palabras y sus pensamientos blasfeman y enojan directamente al Espíritu de Dios. Así pues, Dios determinó un juicio razonable de lo que dijeron e hicieron, y determinó que sus hechos fueron el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado es imperdonable tanto en este mundo como en el venidero, justo como dice el siguiente pasaje de la Escritura. La blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y no se perdonará a aquel que diga algo contra el Espíritu Santo, ni en este mundo ni en el venidero. Hoy hablemos sobre el verdadero significado de estas palabras. Dios no se perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Amén. Ojo con ofender al Espíritu Santo. Cualquier cosa que nosotros hagamos y que ofenda y sea una blasfemia contra el Espíritu Santo, no hay forma que Dios nos perdone. Como escuchamos, el pecado imperdonable es lo peor también, aparte de desobedecer la voluntad de Dios. Porque si tenemos un camino y conocemos y no seguimos, estamos siendo pecadores porque no seguimos la voluntad de Dios. Y si todavía no conocemos, también es un pecado porque no conocemos y no tenemos el camino. Igual, sin conocer y sin saber, somos pecadores. Y después, si
nos burlamos del Espíritu Santo, nos burlamos de Dios, porque hay muchas personas que toman a juego lo que es la religión y se enojan, se burlan, como que dicen, ay, estos grupos le dan pena. Bueno, están ofendiendo directamente al Espíritu Santo, no a nosotros. Le están ofendiendo al Espíritu Santo, a Dios Todopoderoso. Y Él es el que nos va a perdonar ese pecado el día de mañana si no se arrepiente antes del juicio. Amén. Los que dejan a un lado sus palabras y los que no confían son pecadores. Los que no son capaces de cumplir sus palabras son pecadores también. Pero es un pecado más grave dejar a un lado sus palabras. Ellos los que son los que van a entrar en el infierno. Como yo dije anteriormente, ellos son los que no van a recibir el perdón. Ellos son los que van a ir al infierno con Satanás, no nosotros. Nosotros tenemos que seguir el camino correcto y tomarnos con más fuerza de este camino. Amén. No confiar en Él es un pecado ante Él. Ahora vamos a compartir una canción que me pareció importante con respecto a lo que es el pecado, porque Dios nos revela todo esto para que nosotros hagamos caso y confiemos en Él y nos podamos salvar, porque Él nos ama demasiado. Entonces esta canción me pareció muy significativa y se llama ¿Por qué me amas tanto? De Alex Sur. Vamos a escuchar. Ese amor que no comprendo, que no se marcha si me ofendo, que va y me busca si me voy. Que es ese amor que no entiendo, que se despoja de su atuendo y va y me busca donde estoy. Que no guarda rencor en su memoria, no, pudiendo buscar toda mi historia. Y aunque le fallo y le duele, vuelve con sus pinceles para pintar la sonrisa en mi rostro. Ya no aguanto más y me postro ante su nobleza rodeada de luz, y en su espalda mi peso de cruz. Te pregunto brillando, eso por qué me amas tanto. ¿Por qué me abrazas cuando te fallé? Si ante el deseo tu vida callé y me abrigas con tu manto. ¿Por qué me amas tanto? Oh. ¿Por qué me amas tanto y tanto? Si a veces ni te pienso tanto, pero tanto te busco y te dejo al tanto de mi espanto y la presión que ya no aguanto. Aparece tu mano entre tantos y me abrigas con tu manto santo y tanto, pero con pena apenas voy de rodillas, codos en la silla, pensando que tendrás rencilla por mandarme otra milla o no ponerme otra mejilla, o por ser necio en tu sistema donde casi nadie brilla y se humilla, por regar mal la semilla, por ser piedra de tropiezo, por apagar la bombilla y no ser luz en el proceso. Confieso que a veces no te hablo por eso, no soy de los que traicionan por después sembrarte un beso, y preso debiste dejarme preso por mi negligencia, quitarte mi nombre y pusiste el tuyo en la sentencia. Que es ese amor, no sé si quieras explicarme cómo es que yo te fallo y aún así quieres salvarme. Que no guarda rencor en su memoria, no, pudiendo buscar toda mi historia. Y aunque le fallo y le duele, vuelve con sus pinceles para pintar la sonrisa en mi rostro. Ya no aguanto más y me postro ante su nobleza rodeada de luz, y en su espalda mi peso de cruz. Te pregunto brillando, eso por qué me amas tanto. ¿Por qué me abrazas cuando te fallé? Si ante el deseo tu vida callé y me abrigas con tu mano. ¿Por qué me amas tanto? Oh, ¿cómo es que pagas mi precio cuando te debo con creces? ¿Cómo me otorgas favor cuando no se merece? Gracias, oh, por amarme tanto. Ahí está, ya compartimos la canción que me gustó mucho porque nos habla sobre el amor de Dios y porque Dios nada más tanto nos revela todos estos para que nosotros podamos volver a su camino
y podamos ser salvos. Amén. Bueno, espero que les haya gustado el mensaje de hoy, que haya sido de bendición para ustedes. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y si tienen alguna duda, algo que quieran conversar conmigo, lo pueden poner en el parte de comentarios y yo voy a estar con vos comunicando. Muchas gracias y de antemano gracias a Dios por este espacio de poder compartir con ustedes. Amén.